Bien amigos, bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos del método o la técnica de integración por sustitución. También hablaremos de un cambio de variable. Bien, entonces comenzamos. Bien, para poder aplicar este método de sustitución en la integración es necesario conocer un teorema muy básico para esto. El teorema dice de la siguiente manera: si tenemos la integral de una función compuesta f de g de x, digamos, tenemos esta función compuesta por la derivada de la función interna de x, esto es igual a f mayúscula de g de x más c, donde esa f mayúscula es una antiderivada de la f minúscula. Esta es una antiderivada. Una antiderivada de la f minúscula. Entonces, analicemos este teorema o esta definición o este enunciado. Esta parte ya sabemos que la llamamos ya en videos pasados el integrando. Entonces, tenemos una función compuesta y al lado tenemos la derivada de la función interna. Y esto como resultado, si tenemos esto en el integrando, como resultado sería una antiderivada. La respuesta de todo esto es una antiderivada de la función externa, de la función que está afuera. Y la evalúo en la misma función que está en la parte interna, más la constante. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda esto un poco, mucho mejor, para que se entienda mucho mejor. Vamos a hacer un ejemplo así literal según la expresión que aparece ahí. Digamos, una función compuesta podría ser, si yo tengo, digamos, raíz de 1 menos 4x, digamos, de x. Bueno, aquí afuera digamos que está multiplicado por menos 4, digamos que aparezca así. Muy pocas veces una integral va a aparecer con esa estructura, pero digamos que esté así. Bien, o si quiero ese menos 4 lo hubiese escrito aquí antes del radical, da lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, esto que está aquí hace el papel de esta parte de la función compuesta. Si se dan cuenta, esta función compuesta, la parte interna, o sea, el g de x, digamos, vamos a escribirlo, quien hace el papel de g de x es lo que está ahí adentro. Esta viene siendo la interna. Y el f de x, como se dan cuenta, o la función f es la función que está afuera, es decir, el radical. Vamos a escribirlo aquí, así digamos que este es el f de x. Y como se dan cuenta, la derivada de la interna, que es lo que sigue aquí en este teorema, aquí la parte interna, que es esto, su derivada es menos 4, ahí está, mira dónde aparece, de x. Entonces, ¿cuál viene siendo el resultado de esa integral al aplicar el método de sustitución? Aquí dice que debo encontrar una antiderivada nada más de la función que externa. Entonces, la función externa, voy a escribirla por acá así. Esa función externa la puedo ver como es raíz de x nada más, o sea, es raíz, la función raíz cuadrada. Entonces yo puedo verlo como así, como si fuese a integrar esto nada más, raíz de x. Que ustedes saben que esto equivale a x a la 1 medio. Entonces, digamos que si yo fuese a integrar nada más x a la 1 medio, su integral sería, recuerden que si tengo de la forma x a la n, simplemente se le suma 1 sobre el mismo exponente, queda como denominador. Pero miren lo que dice acá. Cuando encuentre esa antiderivada, tengo que evaluarla en lo que está la parte de la función interna, o sea, en 1 menos 4x. Entonces quedaría de la siguiente forma. Quedaría, en lugar de escribir x en la parte de la raíz de la función externa f, ya no voy a escribir x sino lo que está dentro porque tengo que evaluarla en la función interna. Entonces escribo 1 menos 4x, como si todo esto fuera una sola cosa, como si todo eso fuera x sola. Sí, es como si fuese a integrar esto aquí ya directamente, y como está la 1 medio le sumo 1, 1 medio más 1 daría 3 medios sobre el 3 medios más c. Y esto se puede escribir, ya les he dicho en videos anteriores que 3 medios se escribiría el recíproco aquí, el recíproco delante, es decir, 2 tercios de 1 menos 4x a la 3 medios más c. Y esta sería nuestra respuesta para este ejercicio.
Bien, algunos de ustedes preguntarán, ¿y este menos 4 para dónde se fue? No podemos pensar en eso porque miren, aquí está la derivada g' y ese g' en ninguna parte sale en la respuesta. Solamente me interesa la antiderivada de la función externa evaluada en la función interna, que es lo que dice aquí, más c. Bien, eso sería un ejemplo particular. Vamos a hacer otro ejemplo, varios ejemplos para que esto quede muy bien comprendido. Pero quería decirles otra cosa como una consecuencia de este primer teorema. Vamos a escribirlo más abajo. Vamos a dejarla por aquí. Si tenemos una consecuencia de ese teorema podría ser la siguiente. Si yo tengo la integral, si la función f fuese x a la n, al evaluarla en g de x sería así. G de x elevado a la n, es decir, que en este caso la función interna es g de x, como dice aquí, pero la función externa hablada afuera es x a la n, o sea, la potencia, por su derivada a la interna de x. Bueno, esto que voy a hacer aquí es como la generalización de la integral, de esta integral de la potencia de x a la n. X, recuerden que cuando integrábamos esto decíamos que esto era x a la n más 1 sobre n más 1 más c, cuando integramos esta parte. Pero si tenemos en lugar de x, tendríamos una función cualquiera elevada a la n. Y si aquí al lado aparece la derivada de esa función interna, siguiendo lo que dice el teorema, esto simplemente me quedaría la función g de x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces, si tengo una función potencia y la parte interna aparece su derivada aquí al lado, automáticamente su integral es aplicar esto en esta expresión, sumarle 1 entre n más 1. Y me quedo exactamente igual con la parte interna, la dejo perfectamente igual. Vamos a hacer un ejemplo de este modelo directamente. Digamos si yo tengo la integral, digamos de 3x más 2 y eso elevado, digamos, a la 5. Y aquí al ladito estuviese la derivada interna de todo esto. Como se dan cuenta, la derivada interna de todo esto es 3. Vamos a colocarlo aquí delante. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, entonces digamos que tengo esto y aquí delante hay un 3. O sea, este 3 representaría la derivada interna de esto, de x. Entonces yo puedo escribir directamente, se aplica el teorema, yo puedo decir, bueno, este 3 que está aquí viene siendo la derivada interna de esto. Entonces comparemos, esta g de x a la n es esto, como si g de x fuera lo de adentro, a la n que es el 5. G' es el 3 y el de x. Aquí me dice que directamente esto me da g de x a la n más 1, xg de x es 3x más 2, entonces escribiría como respuesta directa 5 más 1, 6 sobre el mismo 6 más 6. Es decir, si aplico el teorema directamente, lo puedo hacer enseguida. Bien, ahora vamos a explicar otros ejercicios en donde apliquemos, hagamos una sustitución directamente, porque aquí estamos aplicando como que este teorema para sacar los resultados, pero vamos a enseñar diferentes técnicas. Digamos si tenemos la integral de x por raíz cúbica de x a la 2 menos 9 de x. Como les he dicho anteriormente, podríamos resolver esto o hacer algo en función del teorema, o podríamos tomar el método estrictamente de sustitución en el sentido de que vamos a introducir una nueva variable. Digamos que sea u igual a... Generalmente u se toma lo que aparece en la parte interna. Aquí en la parte interna, como vemos, es x a la 2 menos 9. Entonces escribimos aquí al lado enseguida. Entonces du es igual, escribimos du como la derivada de esto. La derivada de esto da 2x y la de este 0, entonces solamente queda 2x. Y como derivamos respecto a x, quedaría ahí al lado de x. O es como si dijéramos du de x
es igual a 2x, pero lo escribimos en forma de diferenciales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Escribo, esta integral es igual a, como aquí comienza con una x sola, yo podría despejar la x sola de aquí, digamos, o despejar mejor el de x. Ahora lo vamos a ver. Vamos a despejar el de x de aquí. Entonces sería igual a la integral. Voy a dejar esta x sola, la voy a escribir aquí al principio, x. Esta parte de raíz cúbica la voy a escribir como potencia elevada a la 1/3 y lo que está ahí adentro lo estamos llamando u. Entonces eso quedaría x por u. Y como esto es raíz cúbica, es decir que es u a la 1/3. Luego dice dx al lado. Entonces de aquí podríamos despejar el dx. Este dx. Entonces de aquí dx será igual al de u sobre, y este 2x pasa a dividir, lo colocamos dividiendo, sería dx igual a du sobre 2x. Entonces, en lugar del dx voy a reemplazarlo por, o sustituirlo por du sobre 2x. Entonces escribo du sobre 2x igual. Como se dan cuenta, como se están dando cuenta, puedo cancelar esta x con esta x, las puedo cancelar y solamente me queda la integral en variable u. Además, tienen que tener eso en cuenta, que el ejercicio no puede quedar en dos variables, u y x, no, porque estamos trabajando con una sola variable. Entonces cuando hagamos la sustitución, el ejercicio debe caer en una sola variable. Y como se dan cuenta, esta x se puede eliminar con esta otra x. Vamos a eliminarla. Esta se elimina con esta otra x. Y como este 2 está en la parte de abajo, entonces lo puedo sacar, pero como está en la parte de abajo, sale como un medio de la integral de u a la 1/3 de u. Y esto sería igual a... Y este ejercicio, como se dan cuenta, miren en lo que estaba al principio y miren en lo que se transformó. Entonces la idea de sustituir es volver el ejercicio, digamos, un poco más extenso o complejo, digámoslo así, en uno más sencillo. Y en este caso ya podemos integrar y nos quedaría de la siguiente forma. El 1/2 que está afuera lo dejo allí y sabemos que esto se integra sumando 1. Entonces vamos a escribir aquí por u elevado a la 1/3 más 1 sería 4/3 sobre 4/3 más c igual a, recuerden que aquí esto lo escribimos el recíproco acá, queda 3/4. Vamos a hacerlo paso a paso para que me entiendan bien. 3/4, ahí dejo el 1/2 y el u, en lugar de u escribo lo que equivale a u, que es x a la 2 menos 9 a la 4/3 más c. Y aquí finalmente puedo escribir, operar estos dos fraccionarios, sería 3 por 1 3 y 4 por 2 8, entonces quedaría 3/8 x a la 2 menos 9 a la 4/3 más c. Y esta sería nuestra respuesta para ese ejercicio. Bien, vamos a reflexionar o analizar lo siguiente de este ejercicio respecto al método que habíamos hecho anteriormente. Quiero contarles lo siguiente. Quiero que se den cuenta de algo. Miren que esta parte interna, que es x a la 2 menos 9, si yo derivara esto, la derivada de eso, ya le hicimos por aquí, me dio 2x, digamos. La derivada de lo que está dentro es 2x. 2x, y aquí vemos que hay una x. Siempre que cuando tomes la derivada interna y te dé lo de afuera, lo que aparezca en la parte de afuera, te dé, que la parte literal te dé igual, porque aquí da 2x, no da exactamente lo que está aquí. Pero la única diferencia entre 2x y la x sola es el 2, que es una constante. Entonces, cuando derives la interna y te da la parte literal, excepto la constante, ya tú sabes que ahí puedes aplicar método de sustitución. Esa es una forma de como que de identificar el método de sustitución. Que la parte que esté afuera de la parte más compleja o de la parte que está compuesta, de la función compuesta, sea la derivada de la interna
o de exactamente la derivada o al menos difiera en una constante. En este caso difiere en la constante 2. Entonces ya sabemos, según lo que les estoy diciendo, cómo identificar el método de sustitución. Ahora, este ejercicio también pudo haberse hecho con el teorema. Vamos a ver esa variante aquí abajo enseguida. ¿De qué manera? Miren, esto hace el papel de la primera parte del teorema. Voy a escribirlo de primero aquí. Sería la integral, escribiría entonces la integral de este ejercicio, esta parte sería, voy a dejarla aquí así, y ahora voy a hacer lo siguiente. Aquí afuera hay una x, pero ¿qué pasa? Para poder conseguir que la derivada de la interna sea exactamente igual a esto, puedo utilizar un artificio matemático o una propiedad, pues. En lugar de tenerlo así tal y cual, yo puedo añadirle un 2 aquí multiplicando. Pero ustedes saben que cuando uno multiplica algo en matemáticas, tiene que dividir entre el mismo valor para no alterar lo que está haciendo. Entonces, como multipliqué por 2, puedo dividir acá afuera por 2. Y dividir por 2 es lo mismo que escribir un medio. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Por qué escribo 2? Porque yo sé que la derivada interna me da 2x. Entonces necesito un 2x ahí afuera, que es la parte del g' de x en el teorema. Bien, ahora que ya completé la derivada aquí, entonces yo puedo continuar con la integral aplicando el teorema y no hacer sustitución como lo hicimos en esta parte. Obviamente vamos a llegar a la misma solución o la misma respuesta. Entonces yo escribiría, ese un medio que está afuera, vamos a repetirlo aquí mismo, un medio, aquí está. Como, según lo que me dice el teorema, si aquí tengo la derivada de la interna en la función compuesta, entonces la integral de todo esto sería solamente una antiderivada de la función externa. La externa es raíz cúbica, es decir, como si fuera potencia a la 1/3, evaluada en esto mismo. Entonces escribo esto mismo, x a la 2 menos 9 elevado a la, como esto es 1/3, al sumarle 1 sería 4/3 sobre 4/3 más c. Y miren, aquí puedo aplicar, si hago el 4/3, el recíproco sería 3/4 y quedaría 3/8 al multiplicar con esto. Y miren cómo lo sacaría el ejercicio de una forma muy rápida y también sencilla. Pero yo les recomiendo que para llegar a este punto, a darse cuenta de esto y a completar, primero traten de desarrollar estabilidad de la sustitución. Pero miren que podemos sacar este ejercicio más rápido a través de, me tocó aquí completar la derivada de la interna. Entonces aquí también se preguntarán, ¿y para dónde se fue este 2x? No, este 2x, ¿qué era? Era la derivada de la interna, que es el g' de x que aparecía en el teorema que hace unos minuticos estábamos hablando. Entonces, ya aquí les doy una herramienta para hacer ejercicios por el método de sustitución. Hay unos ejercicios que también se pueden hacer por sustitución. Por ejemplo, en el libro de Leighton, en la sección 4.2, los problemas 4.2, aparece como ejercicio 11, voy a escribirlo aquí, como ejercicio 11, la integral de x por la raíz de x más 2. Bien, aquí y el diferencial de x. Para este ejercicio, aquí tenemos un inconveniente por el teorema, porque el teorema me dice que lo de afuera debe ser la derivada de la interna, pero la derivada aquí de la interna me da es 1, porque la derivada de esto es 1 y la de esto es 0, me da 1. Entonces, yo les decía que para aplicar sustitución como tal, o el teorema directo, lo de afuera tiene que ser la parte literal o la variable igual, excepto una constante, pero no, porque el derivar esto me da es 1, no me da lo que quiero, ni tampoco puedo completar ni nada para la derivada. Entonces, para este tipo de ejercicios podemos hacer lo siguiente, ahí sí o sí debemos hacer una sustitución o cambio de variable. Entonces escribimos sea u
U siempre se toma como la interna, bueno, casi siempre, digamos el 99% de las veces. En este caso, interna es x más 2. Entonces, du será igual. La derivada de esto da 1. Entonces quedaría 1. Y como derivamos respecto a x, sería 1 de x. Pero ese 1 no lo voy a escribir, solamente voy a escribir el de x. O sea que du es lo mismo que el de x. Entonces, ¿qué pasa? Aquí cuando yo vaya a sustituir, miren lo que sucede. Tendría la integral. Aquí dice x, en teoría debería dejarla igual, pero voy a tener un problema porque esa x no se me va a cancelar con nada. Recuerden que tiene que ser en variable u todo si voy a cambiar de variable. Entonces esa x la voy a dejar ahí latente. Ahora miramos qué hacemos con ella. Por aparte voy a escribir esto que sigue. Aquí dice raíz de esto, pero como esto vale u, entonces sería u o raíz de u, que sería u a la 1/2. Voy a escribirlo aquí al lado, por acá lejito. Ya van a ver por qué. U a la 1/2. Aquí dice de x, pero estamos en variable u, entonces despejo, pero como aquí ya está listo, de x vale de u, entonces aquí al lado voy a escribir de u. De u. Entonces, ¿qué va a pasar con esta x? Miren, cuando yo hice esta sustitución, aquí está la x, mírenla. Y como yo necesito reemplazar esa x o sustituirla en variable u, de aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, bueno, si u es x más 2, entonces x debe ser, al despejar, x debe ser u menos 2. U menos 2. Entonces ya con este resultado para x ya la puedo escribir. En lugar de esta x escribo u menos 2. Bien. Entonces, ya aquí en este caso ya puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer algo que aquí no podía hacer. Por ejemplo, esta x no podía distribuirla allá adentro con nada y si ingresaba esta x se me complicaba más el ejercicio. Pero aquí, si yo tengo u menos 2 por u a la 1/2, yo puedo aplicar la propiedad distributiva y distribuir este u a la 1/2 tanto con el u solo como con el 2. Y puedo trabajar de la siguiente manera. Entonces, esto se transforma en la integral. U a la 1/2 por u sería u a la 3/2. U a la 3/2 menos u a la 1/2 por 2 sería 2 u a la 1/2. Y todo eso por el diferencial de u. Luego, ¿qué hago? Integro esto por aparte, integro esto por aparte. La integral de esto sería, recuerden que le sumo 1, entonces sería, al sumarle 1 sería 5/2, sería u a la 5/2. Vamos a hacer enseguida lo que les he explicado en varias ocasiones, queda sobre 5/2, es decir, quedaría 2/5. Recuerden que se invierte ahí por el recíproco. Y aquí tengo 2. U a la 1/2 más 1 sería u a la 3/2. U a la 3/2 que con el recíproco se convierte en 2/3. Entonces, ese 2/3 al multiplicarse por el 2 daría 4/3. Entonces borremos este 2 y colocamos 4/3 más c. Pero como el ejercicio me lo dieron en variable x, lo devuelvo a variable x. Pero ya sé que u vale x más 2, entonces simplemente es escribir 2/5 x más 2 a la 5/2 menos 4/3 de x más 2 a la 3/2 más c. Ok, entonces ese sería este ejercicio. Entonces ya saben, cuando se encuentre con este ejercicio, aquí uno le llama a este caso, a este tipo de ejercicios, cuando uno los hace de esta forma, uno le llama cambio de variable. En este caso, porque fue necesario hacer ese cambio de variable. Cambio de variable. Recuerden que aquí no se podía aplicar el teorema directamente porque la derivada de la interna no me está dando lo que yo quiero y no la puedo completar tampoco. Entonces aquí estrictamente, como les decía al principio, sí o sí deben hacer una sustitución. Y al final devuelven el ejercicio en la variable que inicialmente les había entregado. Bien, vamos a resolver
otros ejercicios más, digamos, algo que involucren, por ejemplo, funciones trigonométricas. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ok, vamos a resolver entonces este ejercicio que involucra funciones trigonométricas. Entonces, ¿cuál es la parte que contiene la función compuesta? Esta parte de seno a la 3 de teta, porque está seno como función interna y la función de afuera es la potencia del elevado a la 3. Y como creo que ya se estarán dando cuenta, la derivada de la interna, ¿cuál es? La derivada de seno de teta sería coseno de teta. Entonces aquí afuera está la derivada de la parte interna. Entonces este ejercicio lo podemos hacer directamente con el teorema o aplicar la sustitución. Vamos a aplicar la sustitución para irnos acostumbrando a esto. Tomamos u, en este caso la interna, que es seno de teta, y su derivada, es decir, de u, será igual a coseno de teta de teta. Y si despejo de aquí el de teta, para sustituirlo, sería du sobre coseno de teta. Entonces escribo du sobre el coseno de teta. Y al reemplazar o sustituir tendría la integral. Esta se transforma en seno, es u, entonces sería u a la 3. Este coseno de teta voy a dejarlo ahí quieto, aquí al lado, coseno de teta. Y en lugar del de teta escribo du sobre coseno de teta. Du sobre y como se dan cuenta, puedo eliminar los cosenos y solamente el ejercicio se transforma en u a la 3 de u. Y miren, todo este ejercicio, digamos complejo, se transforma en uno muy sencillo. Y esto es u a la 4 sobre 4 más c. Y finalmente devuelvo el ejercicio en la variable teta. U es seno, entonces sería seno de teta elevado a la 4 sobre 4 más c. Si aplicaba el teorema directamente sobre este ejercicio, también salía de una forma directa. Él lo podría hacer de una forma directa porque el ejercicio, el teorema me dice que si la derivada de g, este hace papel de g, el seno, está aquí afuera, g', g' de teta por de teta, entonces la integral es una antiderivada de la externa, o sea, solamente como limitarme a la potencia 3, que es sumarle 1, sería 4 sobre el mismo 4. ¿Pero de quién? Del seno, que es la función externa. Entonces ahí directamente yo puedo escribir eso a la 4 sobre 4 y más. Y miren que aplicando el teorema llego directamente a la respuesta. Bien, ya ustedes se acostumbrarán, ya decidirán entonces si se van con la parte del teorema, dependiendo de la estructura del ejercicio, o si se van a la parte de sustitución, reemplazan y de todas maneras llegan al mismo resultado. Vamos a hacer un último ejercicio de Layton, que es el número 41. Entonces aquí viene un problemita, porque si tomas u como la parte, esta parte de la compuesta, u como esto, la derivada da 2x. Pero aquí hay un problema que da 2x, o sea, da una x sola y aquí dice x a la 3. Entonces, en teoría, eso sería un problema, pero ese problema se puede resolver de la siguiente forma. Tomo u, vamos a tomar u como la parte interna, sí. Entonces, el de u será igual a 2x de x. Bien, entonces podría despejar el de x de ahí. Bueno, antes de despejar el de x, quiero que se den cuenta de lo siguiente. Miren, voy a escribir aquí igual la integral. Miren que el de u me da 2x, o sea, una sola x. Mientras que la u sola tiene x a la 2 y aquí aparece es un x a la 3. Entonces, ¿qué podemos hacer? Este x a la 3 lo puedo descomponer como x a la 2 por otra x sobre lo que tengo aquí antes de hacer la sustitución y el de x. Entonces, yo podría pensar para acercarme a lo del teorema, como a esto como una doble aplicación tanto del teorema como cambio de variable. Entonces, miren, aquí la derivada de esta parte sí me da el 2x, o sea, por lo menos esta x que está acá. Y no voy a tener problema con este x a la 2 porque ese x a la 2 yo lo puedo despejar de aquí
para poder reemplazar. Y lo voy a hacer enseguida. Entonces, si despejo de aquí el x a la 2, quedaría x a la 2 es u menos 4. Y lo puedo reemplazar, este x a la 2 lo puedo reemplazar por esto. Esto aquí abajo es u, así que no hay problema. Y esta x se va a cancelar cuando yo reemplace o despeje al de x. Así que no va a haber problema. O si quiero, completo esta parte que me falta, porque aquí dice 2x de x es el de u. Y aquí solamente dice x de x solamente. Entonces puedo multiplicar por 2 y dividir entre 2 para completar este de u. Vamos a hacerlo así, de esa forma. Entonces, ya diciéndole cuál es el plan, vamos a ejecutarlo. Tendría integral. En lugar de ese x a la 2, escribo lo que despeje, que es u menos 4. Voy a escribir bien esa u menos 4. Ok, sobre, ahora escribo la parte de esta, esto de x, el de x, sobre x a la 2, que viene siendo u. Recuerden que todo esto es u elevado a la 3 medios. Y aquí, como está el x y el de x, aquí dice 2x de x, puedo multiplicar por 2. Vamos a tomarlo ahí mismo en el ejercicio o en la parte, en este paso anterior. Voy a multiplicar por el 2 que necesito aquí y divido entre 2 enseguida. Entonces, voy a escribir el 2 aquí como si estuviera multiplicando y acá afuera un medio. Y ese un medio va a persistir aquí en el próximo paso, entonces lo voy a escribir aquí, un medio. Entonces miren, este x a la 2 ya lo reemplacé por lo que vale, que es esto. La parte de abajo ya la reemplacé. Y este 2 con la x y el de x viene siendo ¿quién? El de u. Entonces lo voy a escribir aquí, de u. Igual a un medio de la integral. Entonces, aquí yo puedo subir esta expresión, como está con un exponente positivo, la subo con un exponente negativo y distribuyo. Y automáticamente ahí saco el ejercicio. O si no, aplico la propiedad distributiva aquí con este, es decir, como repartiendo este u con el u a la 3 medios lo divido y el 4 con el u a la 3 medios lo divido. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por acá aparte voy a subir y a distribuir y aquí solamente voy a escribir el resultado. Entonces arriba tengo u menos 4. Cuando suba a multiplicar el u a la menos 3 medios, porque al subir recuerden que cambia de signo el exponente. Cuando distribuya sería u a la 1 por u a la menos 3 medios. Y eso se transforma en 1 menos 3 medios, sería menos 1 medio, sería u a la menos 1 medio. Y el menos 4 con esto, y ahí sí queda igual, menos 4 u a la menos 3 medios. Entonces eso es lo que voy a escribir aquí de este lado. Entonces tendría u a la menos 1 medio, menos 4 u a la menos 3 medios. Y todo eso diferencial de u. Bien, voy a borrar esta parte. Entonces tendríamos, ahora sí puedo integrar directamente un medio. Como aquí tengo u a la menos 1 medio, al sumarle 1, tendría u a la 1 medio. Vamos a hacerlo para no confundirnos. U a la 1 medio sobre 1 medio. Menos 4. Aquí tengo a la menos 3 medios más 1, tendría menos 1 medio. Entonces 4 u a la menos 1 medio sobre menos 1 medio. Recuerden que se escribe igualito arriba y abajo en la parte del exponente y el denominador. Aquí como ya integré todo, entonces más c. Aquí si hago el recíproco queda 2 sobre 1, se cancela todo y nada más queda la parte de u. O si no pueden verlo así, pueden pensar, bueno, aquí hay un medio arriba, aquí hay un medio abajo, elimino todo esto un medio con el un medio, también es lo mismo. Entonces elimino todo esto un medio con todo esto un medio y solamente queda u a la 1 medio. Y vamos a devolver enseguida a la variable. Como u es x a la 2 más 4, entonces sería x a la 2 más 4 a la 1 medio. Menos, bueno, como aquí hay un menos, te va a quedar más. Y un medio recíproco queda 2 sobre 1, o sea 2 con este 4 daría 8. U a la menos 1 medio, que lo puedo escribir como x a la 2 más 4, que es u.
a la menos un medio más c. Ok, entonces así quedaría nuestra respuesta. Si quieren, este ejercicio lo pueden reestructurar para tratar de hacer una sola fracción, dado que este menos un medio se puede escribir como un medio abajo y se puede hacer algo, pero no es necesario ya que está integrado. Bien amigos, entonces espero que les haya gustado este video y nos vemos entonces en el próximo video.